Hola, mi nombre es Víctor y en el video de hoy les estaremos hablando sobre la historia del microscopio. A lo largo de todo el video, yo y mi equipo les estaremos hablando sobre la evolución que ha tenido el microscopio a lo largo de la historia para tener lo que actualmente conocemos y también tocaremos los temas más relevantes y los personajes que han contribuido al desarrollo del microscopio. El equipo está formado por Juliet, Emily, Dulce, Perla, Moisés, Isabel y su servidor Víctor. Bueno, sin más demora, comencemos con el video. Antes de comenzar a hablar sobre la historia de la microscopía, es importante mencionar que hace más de 5000 años ya se tenía conocimiento sobre la existencia del vidrio y el cristal, que son materiales con los que se elaboran las lentes para los microscopios. Es en el siglo I cuando Séneca descubre el aumento del tamaño de las imágenes gracias a que cuando observó una bola de cristal y esta llena con agua, se conformaba una lente convexa y así se aumentaba el tamaño de la imagen. Es hasta el siglo XI cuando en China se comienzan a utilizar las lentes convexas para corregir los defectos visuales. En el siglo XIII, por ahí del año 1280 después de Cristo, en Italia, las lentes se usan también como gafas. Sin embargo, no es hasta el siglo XV cuando se comenzaron a utilizar los primeros microscopios, y uno de ellos se le atribuye a Leonardo da Vinci, quien habría hecho observaciones a través de una gota de agua. Los hermanos Hans y Zacharias Hasse incorporan lentes convergentes a tubos de telescopio, con lo que obtienen imágenes aumentadas 150 veces, aunque con algunas aberraciones. Se considera a Hasse como el fabricante del primer microscopio de una sola lente y también el de dos lentes. El primero lo catalogamos como un microscopio simple, por ser de un solo lente, mientras que el segundo se denomina compuesto, que puede tener dos lentes o más. Bacon, 1561-1630. Los primeros estudios sobre la historia del microscopio fueron realizados por el filósofo Bacon, quien le asignó el nombre de microscopio. Bacon pertenecía a la Academia de Lince, a la que también pertenecieron Galileo Galilei y otros destacados pensadores. Academia de los Linces, fundada por el príncipe Cesi en Roma en 1603, suele ser considerada como la primera de las academias científicas. Anastasius Kircher, 1602-1680. Según otras fuentes, el término microscopio fue acuñado por Anastasius Kircher. Anastasius, en su libro Ars Magna Lucis et Umbrae, realiza la primera clasificación de microscopios conocidos del siglo XVII. Todos hemos escuchado hablar acerca de Anthony van Leeuwenhoek, debido a que fue el primero en crear los microscopios utilizados para observar el mundo microscópico de manera sistemática. Logró magnificar sus objetos de estudio hasta 266 veces. Dentro de sus resultados más significantes tenemos la observación de elementos celulares de la circulación sanguínea, lo que nos permitió confirmar la teoría de Malpighi acerca de la conformación de las redes capilares. También estudió los espermatozoides de distintas especies, estudió la morfología y la anatomía de insectos, de algas microscópicas y la anatomía y histología vegetal. A los protozoarios les llamó Animalcula. Fue nombrado miembro de la Royal Society of London y padre de la embriología, de la microscopía, de la protozoología y de la bacteriología. En 1665, Robert Hooke, usando el microscopio que él mismo había fabricado, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades conformadas por paredes. A estas les llamó células, que significan habitaciones pequeñas. Brown, en 1833, Brown escribió sus observaciones sobre el núcleo celular. Advirtió de la presencia constante de un corpúsculo en el interior de las células vegetales. Se desconocía cuál era su función, pero era nada más y nada menos que el núcleo. Gracias al microscopio, en 1838 se descubrió la teoría celular por Matthias Schleider y Theodor Schwann. Sus postulados son estructural, de origen, funcional y genética. El estructural se refiere a que todo ser vivo está constituido por una célula. De origen es que viene de una preexistente. Funcional es que todas las células llevan a cabo metabolismo. Y genética se refiere a que contienen la información genética. Colliker en
1957 observó por primera vez las mitocondrias. Anotó la presencia de unos gránulos, los cuales eran mitocondrias. En 1862, Walter Fleming denominó mitosis a los cambios que ocurren en el núcleo, así como en 1882 observó la danza de los cromosomas, es decir, la duplicación, alineación y separación de las cromátides cuando se dividen las células. Durante su trabajo, hipotizó que todos los núcleos provenían de núcleos anteriores. Finalmente, en 1882, se publican los estudios de la mitosis in vivo, usando el material genético de la salamandra. Romeo Golgi describió, como su nombre lo dice, el aparato de Golgi. Además, con el método de tinción de Golgi, revela la morfología neuronal completa en 3 dimensiones, obteniendo así el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906, junto con Santiago Ramón y Cajal. Ernst Jahn estableció las bases de la óptica para la microscopía y la teoría matemática para la fabricación de lentes. También desarrolló la fórmula de límite de resolución, la cual nos dice que la resolución es dependiente de la longitud de onda de la luz. De esta manera se desarrollaron sistemas ópticos conocidos como métodos de contraste. Aquí podemos observar su fórmula, en la cual vemos que la resolución es igual a la longitud de onda, medida en nanómetros, sobre el doble del producto del índice de refracción entre la lente del objeto y el cubreobjetos por la unidad angular, que sería el ángulo entre el eje óptico y los rayos desviados. También observamos que para obtener la resolución solamente del objetivo utilizamos la fórmula de la apertura numérica, que sería el producto del índice de refracción por la unidad angular. De esta manera podemos concluir que si dos objetos se encuentran a una separación menor a la resolución, no va a ser posible distinguirles como independientes. En el año de 1935, Fritz Zermelo recibe el Premio Nobel en Física por desarrollar un microscopio de contraste de fase. Él revoluciona la investigación en la biología celular con la innovación de su sistema de óptica de contraste de fase, mediante el cual es posible observar especímenes biológicos como las células en cultivo y organismos vivos sin la necesidad de teñirse. Zermelo calcula la manera de hacer que las diferencias de fase se observen en la imagen, así como la intensidad, logrando así visualizar detalles que no era posible observar en un microscopio convencional. Este tipo de microscopio se utiliza habitualmente para estudiar las células vivas. En la década que corre de 1930 a 1940, el austríaco Max Heidegger desarrolla la técnica de fluorescencia secundaria, que se basa en una reacción inmunoquímica y en una excitación con la longitud de onda. Para esto emplea fluorocromos, para marcar componentes celulares de bacterias de otros microorganismos que no tienen una autofluorescencia propia. Es por eso que recibe el nombre de fluorescencia secundaria, basándose en otros microorganismos para así obtener los colores ante el microscopio. Gerd y Henry Stronger inventaron el microscopio de tonelaje en 1981, el cual es un instrumento que nos permite tomar imágenes de superficies a nivel atómico. Aquí podemos observar la esquematización de su funcionamiento, el cual se basa en el flujo de electrones o la corriente de estos que se produce entre una punta conductora muy afilada y una muestra también conductora, cuando ambas se aproximan entre sí y crean un potencial entre ellas. De esta manera podemos reconstruir dónde están los átomos. A continuación observaremos una animación para entender más fácilmente su funcionamiento. Y así Ernst Ruska y Max Knoll crean el primer microscopio electrónico de transmisión. Ernst Ruska fue quien lo creó bajo la teoría de Max Knoll y construyó un microscopio cuya fuente de iluminación era un conjunto de electrones acelerados, y así se ofrece una mayor resolución. Y es por eso que en el año de 1986 la Academia Sueca galardonó a Ernst Ruska con el Premio Nobel de Física por su gran invención del microscopio electrónico de transmisión. Y es así como en 1974 Claude Palat y Christian Doob compartieron el Premio Nobel de Medicina por sus contribuciones con la microscopía electrónica que hicieron en la biología celular. En 1852, George Stokes acuñó el término fluorescencia después de observar el mineral
fluors o fluorita cuando iluminaban con energía ultravioleta. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre August Kohler. August Kohler pues, fue un profesor alemán quien desarrolló el sistema de iluminación, hoy por hoy conocido como iluminación de Kohler. Cabe recalcar que antes de que este hombre desarrollara el sistema de iluminación, pues ya existía un método de iluminación en el microscopio, el cual era la iluminación crítica. Bueno, pues la iluminación crítica pues fue un método predominante en la microscopía hasta que este hombre pues desarrolló lo que conocemos como iluminación Kohler. El gran problema que tenía la iluminación crítica de ese entonces era que la fuente de lámpara que utilizaba el microscopio pues creaba una cierta irregularidad en la muestra. Eh, Estas muestras pues se observaban con ciertos deslumbramientos, con ciertas sombras, debido a que pues la luz no era la adecuada, ¿no? Y pues esto causaba un gran problema, ya que se obtenían pues resultados de la muestra y pues estos podían ser malinterpretados o podían dificultar su interpretación debido pues a la mala iluminación, lo cual pues acabó después de que este personaje creó la iluminación de Kohler, que bueno, este resuelve los problemas mediante una fuente de luz desenfocada que proporciona una iluminación uniforme a la muestra. Y pues la iluminación de Kohler pues facilita la iluminación uniforme, la alta resolución y el buen contraste de la muestra, que actualmente hoy por hoy es esencial el sistema de iluminación en un microscopio, ya que es lo que hace que tengamos una muestra nítida, que nuestros resultados pues sean más confiables y que tengamos menos errores al observar nuestra muestra del microscopio. Von Orten construyó el primer microscopio de barrido en Alemania, aunque el primer microscopio de barrido comercial fue construido hasta 1963. Bueno, pues esto sería todo por el video. Si tienen alguna duda sobre la bibliografía que utilizamos, pues aquí les dejamos para que lo puedan consultar o igual se lo dejamos en la caja de descripciones. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si tienen algún comentario o alguna duda, no duden en ponerla en la caja de comentarios y yo y mi equipo estaremos resolviendo todas sus dudas. También no se olviden en apoyarnos con un like, ya que pues eso nos ayudaría bastante. Espero que les haya gustado el video y les haya sido de mucha utilidad.